¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo webinar, a este encuentro virtual organizado por la ANDA, la Asociación Nacional de Avisadores de Chile. Mi nombre es José Miguel Mardones, periodista de CNN Chile y Chilevisión Noticias, y estoy muy contento por reencontrarme con todos ustedes en estos conversatorios, en estos seminarios, donde aprendemos temas súper interesantes y que son relevantes para la industria del avisaje y para, por supuesto, tomar las mejores decisiones a la hora de agendar una campaña. En esta oportunidad, nuestro webinar lo hemos denominado Anuncios y Personalización, cómo generar conexiones con los consumidores más allá de la automatización. Es un tema del que se habla bastante, y no solamente en la industria de la publicidad, sino que también entre los ciudadanos y ciudadanas, cuando constantemente se están encontrando con la publicidad en diferentes plataformas. Bueno, la personalización es una poderosa herramienta del marketing que permite entregar, sin lugar a dudas, mensajes relevantes al público objetivo de manera personalizada, mejora la relación con los consumidores, potencia las ventas y genera lealtad a la marca. ¿Qué duda cabe de aquello? Volviéndose un factor vital para que éstas logren obtener un espacio propio y único en la mente de los consumidores. Bueno, en este contexto, el desafío de las empresas es utilizar la tecnología para crear mensajes personalizados, aprovechando los patrones de comportamiento de los consumidores. Esto para ofrecerles experiencias únicas pensadas en ellos, en sus intereses, sin lugar a dudas. Bueno, el propósito es no captar su atención de manera puntual, sino conseguir la personalización del marketing automatizado con el cliente y transformar esa primera impresión en una relación que se prolongue a lo largo del tiempo. En este webinar vamos a ahondar en la importancia de la experiencia personalizada con el cliente, conocer los intereses, la historia, la intención de este para crear un nivel de compromiso auténtico, relevante en cada etapa del Customer Journey, alineando los esfuerzos de personalización, automatización bajo un marco ético también y responsable, donde se garantice un valor tanto para los clientes como para las empresas. Bueno, hecha esa introducción, dándoles ese contexto, vamos a empezar nuestro webinar, pero sin antes agradecerle a nuestros auspiciadores que hacen posible la realización de estos eventos. En primer lugar, vamos a saludar a Chilevisión Initiative, Banco de Chile, Unilever, Nestlé. Vamos a saludar también a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y también, por cierto, a Megatime, siempre presente en nuestros webinars. Invitarlos a hacer preguntas, nos podemos conectar en la plataforma en la que ustedes están viendo este webinar. Hay un lugar donde dice chat, ustedes pueden hacer llegar sus preguntas y nosotros vamos a estar muy pendientes a ellas, recogiendo cada una para el final de la sesión, cuando hagamos el panel de conversación con cada uno de nuestros expositores, vamos a irlas respondiendo, vamos a conversar. La idea es que ustedes entonces interactúen con nosotros. Estamos también en todas las redes sociales de la ANDA, por supuesto en nuestro sitio web anda.cl, para que también podamos conectarnos ahí y, por cierto, poder llevar todo lo que hemos desarrollado en estos seminarios a poder consumirlo en cualquier minuto, porque también estos quedan grabados y también están en YouTube. Así que atentos a eso igual. Bueno, vamos a comenzar el webinar y lo vamos a hacer con nuestro primer invitado. Su nombre es Rodrigo Saavedra, gerente general de IAP. Rodrigo es publicista, diplomado en marketing en la Universidad de Chile. Ha trabajado en comunicaciones y en marketing precisamente en el sector público y en el sector privado durante más de 20 años. También es docente de la Universidad de Chile y el año 2017 fue reconocido como Marketing Best, como uno de los mejores profesionales en la industria. Vamos a saludar entonces a Rodrigo, que ya se conecta con nosotros. ¿Qué tal, Rodrigo? Hola, José Miguel, ¿cómo estás? Todo Perfectamente. bien, Rodrigo. ¿Me escuchas bien? Perfectamente. Perfecto, entonces vamos a darte el pase para comenzar con tu presentación. Los próximos 15 minutos, entonces, el micrófono es tuyo. Adelante. Dale, muchísimas gracias. Lo primero es, mientras conectamos aquí la presentación, es darle las gracias a Anda, también a Facebook, que nos ha ayudado a la creación, co-creación casi de este panel. Voy a mover un poquitito aquí a ver si puedo. Bien. ¿Se ve perfectamente bien la lámina? Creo que sí. ¿Se ve? ¿Te ves bien? Sí. Estupendo. Vamos, entonces. Como decía, darle las gracias.
Efectivamente, bueno, no solo a Anda, Facebook, también a la gente de IAB que ha colaborado mucho en la creación de este contenido para el día de hoy. Sí, es verdad, tengo 20 años de experiencia, pero tengo una mala noticia, creo que tengo más de 20 años de experiencia en esta industria, que es una cifra curiosa considerando que hace más de 20 años atrás estamos hablando de los albores de Internet, o sea, creo que mis primeros proyectos son por ahí, por el año 96 o 97, antes de que naciera Google, obviamente antes de que naciera Facebook, y bueno, ha cambiado muchísimo, me permite tener una visión, por así decirlo, bastante completa, digamos, de, el desarrollo de esta industria. Vamos adelante. Nada, primero saludar, por supuesto, a quienes van a estar participando conmigo hoy día, a Paula Vargas de Facebook, a Alfredo Cato González, con quien tuvimos ayer el agrado de trabajar en los EFI, también a Álvaro Méndez de Unilever, gran amigo, gente que ha estado colaborando con esta industria y con su desarrollo correcto, por así decirlo, hace mucho, mucho tiempo, así que bienvenidas sean todos, y vamos adelante. Ella se llama Josefa Saavedra. Josefa, en esta foto tiene 6 años, por ahí, o 7, es mi hija más pequeña, es tremendamente creativa, me invitaba a participar en sus proyectos, de armar cosas, generar cosas, como inventos, a construir mucho en su habitación. Tenía una mesa enorme llena de cosas y cositas chicas que iba construyendo universos que eran maravillosos, y la verdad es que a mí participar en eso me encantaba, lo hacía todos los días, me daba un rato para poder inventar cosas con ellos y era maravilloso. Pero bueno, el tiempo pasa, y Josefa ya dejó de ser esa niña de 6 años y ahora es una chica que tiene 12, y que me ha pedido en varias ocasiones que toque su puerta, que golpee antes de entrar, que respete su privacidad, que para ella el mundo que antes quizá compartía tan cotidianamente conmigo, bueno, ahora hay otros actores con que quiere compartirlo, sus amigas, sus compañeras de curso, y al principio uno como papá, o por lo menos a mí como papá, es algo que te choca cuando tu hija, a la que viste nacer, te dice, hey, 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 espera, espera, no todo es como antes, ahora hay otro espacio que me pertenece y te pido que lo respetes. Este ejemplo se parece bastante, creo yo, a lo que le pasa también a los consumidores, que partimos siendo tan chicos y tan integrados, y en donde básicamente nuestros datos no eran un elemento tan relevante, y hoy día, a lo largo, digamos, en la trayectoria del tiempo, parece que tenemos que cuidarlo más, o que tiene mucho más relevancia, o que mi privacidad respecto de no solo dónde estoy navegando, sino qué cosas estoy compartiendo o dónde estoy comprando, se hace muy, muy relevante. Entonces, acá lo que quiero proponerles es que tenemos distintas dimensiones para entender el desafío sobre privacidad de datos. Lo primero es que hay que partir de que la publicidad, por supuesto, es una de las caras de la libertad de expresión. De eso no hay ninguna duda. La libertad de expresión comercial, y por lo tanto debería estar siempre en el centro de nuestras preocupaciones, ¿no? Pero, obviamente, tenemos que, dentro de esta industria, velar por la seguridad de este derecho, y en este caso vamos a tener que trabajar también en conjunto con el regulador. Es decir, no solo nosotros, desde la perspectiva de buenos estándares de aprendizaje, sino que también con quien nos regula, porque eso también significa eventualmente riesgos de futuro. Vamos a verlo súper rápido en un par de segundos más. Por lo tanto, entonces, lo que les comentaba es que tenemos una responsabilidad y tenemos que comprometernos de verdad a trabajar para asegurar estándares que sean reales. Y cuando digo estándares que sean reales, es que no es un estándar ético decir voy a cumplir con la ley. Por mucho que la ley sea mala, pero cuando uno dice voy a cumplir con la ley, básicamente lo que estamos haciendo es, en el fondo, respetando la normativa vigente. Obviamente, una industria que es responsable es capaz de eh, desarrollar aprendizajes que le permitan incluso ir más allá de aquello que el propio regulador, en una experiencia que no necesariamente tiene que ser completa en el sentido de la información que ellos tienen para hacer esa regulación, nosotros deberíamos proponer incluso mejores estándares. Esto es, nos enfrentamos a veces con reguladores que no conocen bien la dinámica de nuestra industria, y eso evidentemente significa un riesgo hacia el futuro. Por lo tanto, trabajar en un ecosistema limpio y sano es parte de aquellas cosas que nosotros debemos hacer.
que no genere desinformación, que sea un aporte a la toma de decisiones de los consumidores y obviamente que no resulte en ser una molestia. Son tremendos desafíos, ¿no? Pero el escenario, lamentablemente, hoy día se ve así, y se ve así por distintos factores. Factores que son propios de la industria, factores que son propios de la regulación a distintas industrias, la nuestra, por supuesto, también. Un escenario que se parece mucho a una ola donde nosotros estamos metidos ahí en el túnel. Ok, quizás lo más importante entonces es focalizar qué tipo de normas y estándares necesitamos y para qué. Y acá dividimos esto en normas y estándares, ¿no? Lo primero, en materia de normas, es importante para todos contar con reglas que sean claras y conocidas. Y aparentemente hoy día lo que nos inquieta mucho es eso, que no tenemos muy claro el reglaje al que vamos a ser sometidos en el corto y mediano plazo. La amenaza regulatoria, y esto es algo que hemos visto en el último tiempo, probablemente muchos de ustedes saben que ha habido una dinámica regulatoria en el ámbito de la modificación de la ley del consumidor, es bastante compleja porque genera una falta de expectativa de seguridad de cara a los consumidores, eso lo sabemos. Pensamos que el Estado está preocupándose por velar por la seguridad de nuestros datos, sin embargo sabemos que la seguridad de nuestros datos hoy día no están siendo 100% protegidas por este Estado. De hecho, nuestra legislación vigente en materia de datos es del año 1999, imagínenselo, y por lo tanto todo aquello que dice relación con la privacidad de datos está más bien sujeto a la ley del consumidor, es decir, a la interpretación que puede hacer el CERNAC como nueva autoridad de datos en materia de las relaciones de consumo, y eso es complejo, por decir algo. Por otro lado, nosotros, las marcas, las empresas, genera demasiada incertidumbre sobre qué es finalmente lo que debemos hacer para poder cuidar nuestra relación con los consumidores. ¿Cuál es ese estándar? ¿Cuál es la mejor práctica? Y de nuevo, vuelvo acá a insistir, cumplir con la ley no es un estándar de buenas prácticas. Cumplir con la ley es cumplir con la ley. Y tenemos una ley que no necesariamente es moderna, y la posibilidad, digamos, de que la discusión parlamentaria en el ámbito de datos llegue a final, a un buen puerto, está por ahí situada en el calendario, quizá Paula nos puede ayudar, se sabe, pero cerca del año 2024 o 2025. Por lo tanto, ese escenario, el de la regulatoria, es complejo, pero además nosotros como industria, y digo el mundo o el ecosistema de las comunicaciones de marketing digital, además nos planteamos desafíos tecnológicos permanentemente. Wow, o sea, tenemos un problema externo, por así decirlo, y también uno interno. ¿De qué tipo de desafíos, digamos, estamos hablando? Así, en términos generales, obviamente, cualquier regulación en el ámbito de la privacidad de datos. Las investigaciones globales por potenciales prácticas que puedan ser monopólicas en el ecosistema digital, o también, aquí voy a hacer algo, denme un segundo, que voy a mover un poquitito esto aquí, que estamos todos nosotros, entonces vamos a ver hacia abajo, vamos a seguir la presentación, ok, bien, ahí veo perfecto. Por otro lado, aquello que tiene que ver con el desarrollo de estrategia y gestión en materia de datos, con una visión completa y holística del negocio, lo vamos a ver hacia el final de esto, desarrollo de competencias y talentos digitales que hoy día no necesariamente están disponibles. Hemos visto, o yo me ha tocado ser testigo de incesantes búsquedas de perfiles profesionales que hoy día o están copados o directamente no existen. Una evolución del esquema, digamos, de comunicación de marketing hacia una visión mucho más orientada al direct to consumer versus, digamos, canales tradicionales de first party data. Por último, cambios tecnológicos, ya hemos hablado muchísimo, algo vamos a comentar ahora respecto del fin de las cookies, incorporación de plataformas que nos permiten ver transparentemente toda la cadena de distribución digital, y por último, todas estas nuevas dimensiones que a veces nos sorprenden un poco, decir, ok, ¿cuándo van a estar operando o vigentes en Chile? Bueno, ya lo están, digamos, como Adversarial TV, o Live E-Commerce, o Live Video Streaming, que vemos algunas compañías, algunas marcas ya están haciendo excelentes desarrollos considerando estas tecnologías. Entonces, vemos efectivamente un montón de desafíos en el ámbito tecnológico, y desde IAB, que es nuestro rol más bien de creación y desarrollo, y por supuesto poner en común estos estándares, sabemos que aquello que dice relación con la medición de cross-media, con las dimensiones de privacidad que estamos discutiendo hoy día, con la transparencia en la cadena de distribución y por supuesto con la creación de infraestructura para medición, nos va a permitir finalmente esta creación de estándares, herramientas, compliance,
interoperabilidad, eficiencia y sustentabilidad de nuestro ecosistema. O sea, es un tremendo desafío. O se discutió ya el año pasado en el Leadership Meeting de IAB respecto de todo lo que significa el cambio, por así decirlo, de infraestructura en el ámbito, digamos, del marketing digital. Y el fin de las cookies era algo súper relevante. Pero, obviamente, cuando no somos capaces de resolver una inquietud, tenemos que esperarnos. Y en este caso, se había afirmado, digamos, que el fin de las cookies era inminente para este año, sin embargo, ya hay que moverlo hacia el 2023 porque no hemos sido capaces de completar una discusión que tenga dentro todos los elementos que hemos estado planteando recién en términos de privacidad y respeto, digamos, al derecho, digamos, de la privacidad de los datos de los consumidores. Desafíos, bueno, es evidente que el tema de los datos propios nunca había sido una sorpresa, las señales eran muy claras mucho antes de la discusión con las cookies. La regulación evidentemente hace que las relaciones directas entre marcas y consumidores, por ejemplo, en los procesos de automatización, que es algo que nos interesa hoy día, vayan a ser mucho más complejas, digamos, pero es cada vez más una necesidad de las marcas. Es recomendable también, obviamente, que las marcas tengan su propia infraestructura tecnológica que les permita recopilar, administrar, tratar, enriquecer y activar los datos que hoy día tienen, ¿no? Pero recuérdenlo, siempre tiene que ser de acuerdo a las normativas vigentes y de acuerdo, digamos, a los estándares internacionales en materia de uso de datos de nuestros consumidores o nuestros clientes. Para cumplir con ese objetivo, obviamente es necesario tener una estrategia bien clara que nos permita identificar convincentemente, digamos, a la audiencia, pero basado siempre en entidades y comportamientos que sean conocidos, no identificables, siempre anonimizados. Por último, es evidente que los ganadores son aquellos que vieron la oportunidad de obtener estos datos en línea con las regulaciones de estándares, el mundo del e-commerce, las aplicaciones de última milla, los que apostaron por la analítica como un pilar estratégico para medir el crecimiento y transformar. Obviamente son ellos los que están ganando. Nuestras reglas locales, bueno, lo que les dije, tenemos ahí una discusión que está devenida, que hace que de alguna manera estemos en una especie de sensación de tranquilidad o con un sentido de urgencia atenuado, pero eso es problemático porque finalmente provocó algo que quizás nadie tenía en la mente y quizás no necesariamente queremos, digamos, que finalmente tengamos una autoridad de datos que sea constituido por la vía de la modificación incesante a la ley del consumidor, con una capacidad, por así decirlo, de actuar muy parecido a la del Federal Trade Commission, más que tener una autoridad de datos experta propiamente tal, pero que le permite en definitiva fiscalizar, sancionar, multar cuando considere que existen vulneraciones o falta a la ley de privacidad de datos en el marco de las relaciones de consumo, que es básicamente nuestro negocio. Pudiendo eso levantar acciones colectivas como ya hemos visto en el pasado y que significan 7 lucas por miles de millones por millones de personas. Por último, todo esto que estoy comentando le debemos considerar que no es para el 2024 como preocupación o el 2025. Ser responsable en el uso de los datos en el marco de las comunicaciones de marketing es una obligación que tenemos el día de hoy. Sin más, les quiero agradecer, muchísimas gracias. Devuelvo la pantalla. Muchas gracias, Rodrigo, por esa presentación, por todos los datos entregados, muy dinámico ahí, con todo el contexto inicial para dar inicio a este webinar. Muchas gracias y nos encontramos en los próximos minutos en el conversatorio. Vale, gracias. Bueno, vamos a seguir con nuestro webinar. Por supuesto, recordarles a cada uno de ustedes que pueden hacerse parte. Estamos en el chat recibiendo todas las preguntas, todas las inquietudes que surjan en torno a lo que estamos conversando. Vamos a generar un diálogo al finalizar la sesión con cada uno de nuestros expositores. Y ahora es el turno de Paula Vargas. Ella trabaja como directora de políticas de privacidad y compromiso para América Latina en Facebook. Y anteriormente trabajó como jefe de políticas públicas para el Cono Sur en la misma empresa. Bueno, ella es profesora de Derecho, fundadora y ex coordinadora académica del programa de Derecho y Tecnología de Internet, DICT, y también en la Universidad de San Andrés. Además, obtuvo una maestría en Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad de Berkeley. Un gran currículum, Paula. Es un honor entonces que nos acompañes en esta jornada, en este webinar de la ANDA, la Asociación Nacional de Avisadores. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, no, es un honor para mí y bueno, realmente un gusto estar no solo en este panel con estos colegas, sino con esta audiencia que, como ustedes habrán notado, yo trabajo en políticas públicas, en general mis audiencias están más vinculadas, bueno, a sociedad civil, academia, así que realmente para mí participar en un evento con la industria es algo que me gusta mucho y creo que gran parte de lo que dijo Rodrigo yo lo voy a retomar de alguna manera en ¿por qué estoy yo acá? Porque yo que hago privacidad y políticas públicas estoy hablando de esto en un evento sobre personalización. Y quiero empezar diciendo que la privacidad está en el centro de todo lo que Facebook hace. Y como ustedes saben, parte de lo que nosotros hacemos es brindar un servicio de publicidad personalizado. ¿Qué significa personalizado? Que se usan datos personales para justamente personalizar ese servicio. Datos que nos confían nuestros usuarios para que les demos el servicio. Entonces, el uso responsable y la protección de esos datos necesariamente tiene que estar en el centro de lo que hacemos porque eso depende de la subsistencia de nuestro negocio, básicamente. Es decir, es un derecho fundamental, la privacidad, y además en nuestro caso, al brindar un servicio personalizado que utiliza datos que nos confían nuestros usuarios y que la base de que podamos hacer lo que hacemos es la confianza, la protección y el uso responsable es imperativo para nosotros. Entonces, una de las cosas que yo quiero marcar en esta charla es que nosotros estamos convencidos de los beneficios de la publicidad personalizada. Ustedes lo viven probablemente en su día a día, en su gestión, lo destacaba Rodrigo, los beneficios de la publicidad personalizada para las personas y sobre todo para las pymes, que son como la base de Facebook, digamos, son indudables para nosotros. Pero obviamente el aumento de la personalización trae sus propias controversias. Controversias que en muchas ocasiones están centradas en lo que yo hago, justamente. Están centradas en el uso de datos, la publicidad y en muchos otros casos en qué tipo de publicidad, por ejemplo, la publicidad política. Y hemos recibido la pregunta más de una vez de, bueno, ¿por qué siguen prestando un servicio de publicidad personalizada? Y como dije antes, primero estamos convencidos de los beneficios y además estamos convencidos de que se pueden tener las dos cosas, de que se puede tener publicidad personalizada y se puede tener una protección robusta de la privacidad y que no son excluyentes, que los dos van de la mano y eso es un poco lo que les voy a mostrar, al menos cómo lo hacemos nosotros. Y yo sé que, Facebook está en el centro de muchas controversias, justamente en privacidad, y que este mensaje puede sonar para ustedes, bueno, Facebook contándonos esto, pero la realidad es que por haber aprendido esas controversias sabemos, como decía, que se pueden tener las dos cosas. Se puede tener una protección de la privacidad y se puede tener un modelo de negocios personalizado. ¿Y por qué es importante tener esta conversación de policy, digamos, ahora? Porque la realidad es que la Internet, como la conocemos, se generó en gran medida, muchos de los servicios de la Internet, mensajería privada, motores de búsqueda, redes sociales, se generaron con el apoyo, con el soporte de la publicidad. Esa es la Internet como la conocemos hoy. Entonces, es importante destacar los beneficios de la publicidad personalizada, porque en cierta forma se da por garantizada. Y como decía Rodrigo recién, hay temas muy importantes en la publicidad, como la libertad de expresión. No es solo, digamos, el beneficio económico, sino hay otros derechos asociados a esta actividad. Entonces, lo que yo veo en los ámbitos de discusión de políticas públicas es que no hay una defensa categórica de los beneficios y que, por supuesto, hay mucho más foco en los riesgos, que por supuesto que hay que tomárselos en serio, por supuesto que esa es una conversación seria y Rodrigo estuvo hablando de regulación y nosotros apoyamos la regulación de protección de datos, una regulación consistente con un marco global que permita precisamente a los negocios
expandirse y trabajar en diferentes jurisdicciones, nosotros lo apoyamos. Ahora, la realidad es que la evolución regulatoria también ha ido hacia lugares de restricción de la publicidad, precisamente por esto de que se discuten los riesgos, tal vez, y no los beneficios, ha ido hacia un lugar de pedir requisitos de localización de datos, o de restricciones a transferencia internacional de datos. La economía digital depende de que se puedan transferir datos a través de las distintas fronteras de manera transfronteriza. Entonces, es importante también poner el foco en esta discusión en que hay beneficios que se tienen que balancear, que son económicos, que son de libertad de expresión, y una cosa muy importante, que creo que por eso es relevante esta conversación que todos estamos teniendo hoy, que la conversación no puede ser unilateral, no hay ni Facebook, ni ninguna otra empresa, ni solo un regulador puede por ahí abordar la complejidad de estos temas, sino que es una cuestión de un diálogo entre todos, de buscar cuáles son los mejores estándares entre todos. Y lo que quería mostrarles ahora era brevemente, porque no, ¿sí? Tengo que compartir pantalla, ahora la comparto. Igual voy a ir muy breve con los slides porque no quiero realmente quitar tanto tiempo en esto, pero les quiero dar una imagen visual de cómo lo hacemos nosotros. Es decir, cuáles son las herramientas de privacidad que Facebook generó para ejecutar, digamos, para que los usuarios puedan hacer uso de algo que para nosotros son los pilares de cómo implementamos la privacidad en Facebook, que es la transparencia y el control. ¿Qué decimos nosotros en esto de que yo les decía antes que se pueden tener las dos cosas, que se puede tener una publicidad personalizada o un servicio personalizado y se puede tener privacidad? Hay dos pilares que son la transparencia y el control. Darle a las personas la transparencia de saber, de conocer cómo se van a usar sus datos, y darle además el control, es decir, no solo decirte cómo los voy a usar, sino darte las herramientas para que las personas puedan tener decisiones informadas sobre cómo se usan esos datos. Entonces les quiero mostrar qué significa en una plataforma tecnológica desarrollar esas herramientas, y les quiero hablar puntualmente de algo que tiene que ver con la publicidad. Entonces voy a pasar a ver si logro este desafío de compartir pantalla. Ahí está, creo que lo voy a lograr. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver mi pantalla? Bueno, voy rápidamente en estos primeros slides, simplemente en esto que les decía de transparencia y control. Bueno, transparencia, políticas de datos. Es algo que es la forma en la que uno le comunica a sus usuarios cómo va a hacer uso de sus datos, y es a través de la política de datos. Y después, ¿qué hacemos nosotros que somos una plataforma tecnológica? Creamos herramientas de control, herramientas para que el usuario pueda gestionar su información y decidir cómo quiere que usemos la información. Y esto se aplica también a nuestro modelo de negocios. Entonces voy a pasar muy rápidamente, estos son videos, por eso va a tardar un poco, pero les quiero mostrar que, por ejemplo, nosotros tenemos un link centralizado, donde el usuario puede encontrar toda la información sobre cómo gestionar su privacidad en un solo link. Y esto es importante en cuanto a algo que aparece en todas las regulaciones, que es la privacidad desde el diseño, cómo uno crea productos que tienen la privacidad embebida en el diseño de ese producto. Y esto, por supuesto, que se aplica también para un modelo de negocios como la publicidad personalizada. Quería simplemente mostrárselos, pero quiero ir a herramientas que son más relacionadas con la publicidad, que es preferencias de anuncios. Como decía antes, ¿cómo le damos control y transparencia al usuario? Bueno, primero le informamos cómo funciona nuestro modelo de negocios. Le informamos en qué consiste el uso de sus datos para una publicidad personalizada en Facebook. Ahí van a ver que hay un link específico de preferencias de anuncios que va a encontrar información sobre los anuncios y que le permite además operar sobre esa información y revisar las preferencias de anuncios. Ustedes todos saben que, bueno, la publicidad personalizada está basada en criterios de targeting, que el usuario pueda
elegir esos criterios, en el sentido de que pueda decidir si esos criterios resultan, porque la realidad es que lo que nosotros queremos es, y lo que nuestros anunciantes quieren, es enviar información que sea relevante, información que los usuarios realmente quieran tener, anuncios que realmente quieran ver. Entonces, que el usuario pueda gestionar sus preferencias es lo que hace que esos anuncios le vayan a resultar relevantes y que ese uso de datos les sea significativo. Aquí pueden ver cómo tenemos lo que les decía recién, preferencias de anuncios, cómo funciona esto en la práctica, cómo el usuario va haciendo su elección de estas preferencias. ¿Y por qué veo este anuncio? Esta es una herramienta que ustedes pueden ver en cada anuncio que les llega de Facebook. Ustedes van a ir a la sección donde están los 3 puntitos en la parte superior derecha y van a ver que les va a informar por qué están viendo este anuncio, cuál ha sido el criterio en base al cual han sido targeteados para este anuncio. Y obviamente se pueden no solo conocer eso, sino operar y decir, no, la verdad que este es un tipo de anuncio que no me interesa recibir y actuar sobre eso. Entonces, existe la transparencia, existen las herramientas, esta es la forma en que se pueden tener las dos cosas, personalización y privacidad. Y una que es muy importante que es actividad fuera de Facebook. ¿Qué significa esto? Es la forma que tiene el usuario de controlar la información que Facebook recibe de terceros, de websites y de apps que usan nuestras herramientas de negocios. Entonces, ¿qué le permite actividad fuera de Facebook? Le permite desvincular toda esa información que Facebook ha recibido de su cuenta de usuario. Esto es una herramienta muy importante. Yo creo que no hay otra en la industria similar que permita hacer esta gestión de información que en definitiva es usada para personalización. Y que si bien puede afectar un poco esa personalización, para nosotros es muy importante que el usuario tenga el control. Sin detenerme mucho más, quiero cerrar con algo que es novedoso, tal vez no porque sea tan novedoso tecnológicamente, pero porque es novedoso para esta industria, que son lo que llamamos las Privacy Enhancing Technologies. ¿Cuáles son las tecnologías que nos van a ayudar a minimizar el uso de datos para poder tener también resultados que sean relevantes para los anunciantes, pero trabajando con la menor cantidad posible de datos? Entonces, ¿cómo hacemos para usar tecnologías que les permitan tener insights a los anunciantes al mismo tiempo que esta información se anonimiza o se agrega? Y creo que el futuro va por aquí. Digamos, el futuro va por construir este tipo de herramientas que permitan usar menos datos para tener efectos similares en términos de impacto o de poder conocer el impacto. Brevemente, no me voy a detener en los detalles, pero los que estamos usando nosotros y lo hemos hecho público y lo pueden leer para aquellos que les interese, son este tipo de herramientas de privacidad que hacen exactamente lo que yo decía. Uno, por ejemplo, es On-Device Learning. ¿Qué permite esto? Entrenar un algoritmo para generar insights en el dispositivo mismo de la persona. Es decir, el anunciante puede obtener esos insights sin que los datos tengan que ser transferidos a un servidor remoto. Entonces, differential privacy, ¿qué es esto? Es ingresar ruido en una base de datos, algunos errores que permitan reducir la identificación, pero que permitan también obtener los insights que son tan importantes para los anunciantes. En definitiva, el éxito de todo este esfuerzo tecnológico que en nuestro caso estamos haciendo va a depender de que podamos colaborar como industria, de que podamos trabajar juntos, y por eso yo invito a las plataformas, a los editores, a los desarrolladores, a trabajar juntos, sea para mejorar este tipo de herramientas o para generar nuevos estándares entre todos. Como decía antes, sabemos que, reconocemos que la publicidad digital tiene que evolucionar. La tecnología está evolucionando, la regulación está evolucionando, las empresas como
Google, Apple ya han adoptado medidas en sus navegadores o en sus sistemas operativos. Y entonces la industria tiene que evolucionar y parte de esa evolución está en trabajar juntos para obtener nuevos estándares, colaborar de una manera en que podamos poner la persona en el centro de nuestra industria, proteger su privacidad y darle servicios personalizados, que es lo que beneficia a tantas personas y a tantas pymes. Así que bueno, cierro aquí con esta presentación y por supuesto quedo a disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu presentación y también por seguir profundizando en este tema que nos convoca el día de hoy, Paula. Nos encontramos en los próximos minutos en el diálogo, en la conversación que vamos a sostener contigo y con los otros expositores. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con nuestro webinar que, como les hemos contado, se llama Anuncios y Personalización, cómo generar conexiones con los consumidores más allá de la automatización. Y es el turno de presentarles a Alfredo González. Él es ingeniero comercial con experiencia profesional en informática, tecnología y marketing por más de 30 años. Es especialista en estrategias de marketing con foco en resultados concretos de ventas, conocimiento del cliente, CRM, Big Data y programas de fidelización con aplicación de inteligencia artificial. Actualmente es gerente general en la agencia Cross Media, de la cual es dueño, además de ser docente en la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Alfredo, muchas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Me escuchas, Alfredo? Tienes que activar tu micrófono. Estás con el micrófono desactivado. Ahí ok, sí. ahí estamos. Muchas gracias, José. Te damos la palabra entonces. Bienvenido. Ya, quiero agradecer a la ANDA, a la IAB, a Facebook, a todos los que han hecho posible esto. Quiero saludar también a la audiencia que nos escucha esta tarde. Y bueno, enganchando con lo que decía Rodrigo, tengo una década más. Me tocó participar en la ley actual del 99. Ahora la posta la tienen los más jóvenes. Pero fue una experiencia importante. Hay un tema aquí que quiero agregar yo también por el lado práctico, que es la autorregulación. El hacer las cosas bien desde la industria es muy importante. Y sobre todo cuando tenemos normas o estándares que van mejorando internacionalmente, es empezar a adherir a esos proyectos desde Chile. Hay un proyecto de ley que partió en el 2011 que ya transformaba el opt-out en opt-in con una serie de medidas importantes y nosotros como agencia las adoptamos ya en ese entonces, ¿ya? Y hemos ido evolucionando. Por lo tanto, la industria se va acomodando, pero como dice Rodrigo, hay que actuar y hay que mostrar que somos capaces de hacerlo aún mejor. Voy a pasar a compartir la pantalla ahora para ir viendo la presentación específica. Yo lo que voy a hacer es mirar el tema de datos desde una perspectiva del dato en sí. O sea, ¿qué es lo que genera estos cambios que estamos observando hoy día a día? ¿Sí? Y en este sentido, lo que quiero es, tal como lo decía Rodrigo también en su momento, es decir, ¿qué pasaba en el año 2000? Ya con 20 años atrás, las necesidades de datos eran eventuales, eran ante una campaña importante del año, eran estudios que algunas empresas hacían trimestralmente o semestralmente, o en la banca, como estaba yo saliendo de la banca en ese momento, después de 4 años en Citibank, se contrataban una serie de estudios mensuales para un monitoreo de la opinión de los consumidores, etc. Pero había pocas evaluaciones. Post campaña había aún menos. Eran muy pocas las compañías que se preocupaban de evaluar realmente los resultados. Había un gran foco en medios masivos y estábamos en los tímidos inicios de medios digitales. Como referencia, en ese momento, los EFI Awards, que eran contemplados como un concurso más organizado internacionalmente y que llegaba a Chile. Bueno, estos premios enfatizaban la relación
entre la generación de la idea, la creatividad y la ejecución para obtener resultados mucho más eficientes. Y esa eficiencia es la que se empezó a introducir y empezó a generar esta cultura de medición. Para medir necesitamos datos. Pero ¿qué ha pasado hoy día? Hoy día los datos, la cantidad de datos que estamos generando, ¿ya? Es ya minuto a minuto. Las decisiones se van tomando en función de resultados. Ya no es necesario decir, no, esto es lo que vamos a hacer. No, probemos este llamado o este otro y hacemos la alternativa A, la hacemos competir con la alternativa B. Vemos cuál es la que funciona mejor y lo que sigue de la campaña se va haciendo con la B, por ejemplo, ¿ya? Hoy en día tenemos más medios de comunicación disponibles que nunca antes tuvimos. No solamente tenemos más medios, sino que nuestras audiencias están cada vez más fragmentadas. Lo digital ha sido algo que ha venido como una ola enorme, ¿ya? Pero el sex appeal, el glamour que muestra por un lado hoy día el mundo digital, deja afuera a grandes porcentajes de audiencia de personas mayores, ¿ya? Que no están ni ahí con lo digital, que echan de menos su revista, que quieren leer su periódico. Entonces, vemos como hay algunas empresas que se dan cuenta de esto, y si yo necesito lograr la contactabilidad de mi cartera, tengo que buscar otros medios que eran medios que probablemente eran estándares 10 o 15 años atrás. Entonces, con lo digital, con todas las alternativas y con esta mayor variedad de medios de comunicación, la cantidad de datos que vamos teniendo va a crecer día a día. No en número de registros, no es que tengamos necesariamente más clientes. La empresa puede tener los mismos 100.000 clientes o consumidores que tenía hace 10 o 15 años. O tal vez ha crecido en términos vegetativos según su participación de mercado en la población. Otra compañía puede tener los mismos 3, 4 millones de clientes que tenía hace 4 o 5 años. El tema es que hoy en día, para cada uno de esos clientes, vamos a conocer muchos más datos, muchas más variables para las cuales vamos a ir capturando información. Producto de las transacciones que vamos teniendo, producto del comportamiento de ese cliente en todos y cada uno de los distintos medios que vamos usando. Y eso ya es un aumento inimaginable hasta hace unos pocos años. Y eso no es nada con lo que va a generar la llegada del 5G. Con el 5G unido al Internet de las cosas, la cantidad de datos se va a multiplicar en forma inimaginable. Piensa en una empresa automotriz, ¿ya? Donde la persona que se compró el auto, ¿ya? Ese auto va a ir transmitiendo la velocidad, la temperatura, el estado de los frenos, etc. Por lo tanto, cualquier dato que el computador de ese automóvil va registrando, lo va a poder ir transmitiendo. Y alguien del taller va a poder llamar a esta persona y decirle, oye, usted ya llegó a los 30.000 kilómetros, ¿ya? O le corresponde el cambio de aceite, su caja de cambio está funcionando a una temperatura mayor a lo esperado, probablemente ya va remolcando algo que a lo mejor no lo puede, o si puede tener conectado el enchufe del remolque. Y toda esa información va a estar siendo transmitida y va a ser utilizada para generar una mejor experiencia del cliente, que es lo que en definitiva vamos buscando, mayores ventas y mejor experiencia para retener y mantener a ese cliente rentable por muchos años. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ir avanzando? Es entendiendo qué es la implicancia de esta cantidad de datos que tenemos hoy día. Los sistemas tradicionales ya no nos sirven. El CRM, que fue lo que buscamos informáticamente para apoyarnos en el trabajo de un marketing más 1 a 1 de los últimos 10 años, queda superado. La estadística que usábamos para hacer el análisis, para predecir comportamiento, para buscar insight, también queda superada, ¿ya? Ahora estamos hablando de la era del Big Data. La automatización de tareas es una obligación para poder manejar toda esta cantidad de datos en forma eficiente, ¿ya? El análisis tampoco lo podemos ir haciendo a mano porque estas herramientas que usamos hasta ahora quedan superadas. Y tenemos que dar espacio al Machine Learning y a la inteligencia artificial, que son las nuevas metodologías que nos van a usar. Y la planificación y gestión de las comunicaciones de marketing hay que organizarlas en base a Customer Journeys con las herramientas adecuadas para poder seguir siendo eficientes.
me quiero detener un poquito en todo este tema de los datos y las metodologías de análisis. ¿Por qué la estadística se nos va quedando un poco corta para todo esto? Es porque en los principios de gran parte de los modelos estadísticos se basan en que las variables tengan valores con propiedades métricas, ¿sí? Números relativamente continuos, monotónicamente crecientes, etc. Un modelo de regresión, por ejemplo, va a operar bien con 4 a 10 variables, pero hoy en día, cuando ya estamos hablando, tenemos 60 o 100 variables para cada consumidor, o muchas más en los próximos años. Ya no tiene sentido usar un método de regresión. No vamos a poder, porque las variables que estamos recuperando, que pueden ser categóricas, pueden ser ordinarias, no cumplen con los supuestos matemáticos que tienen que tener los números. Y además vamos a introducir nuevos errores que no podemos controlar, ¿ya? Por la multicolonialidad, por ejemplo, que se genera porque empezamos a agregar variables que empiezan a tener correlaciones entre sí, ¿ya? Entonces, es necesario migrar a test que sean no paramétricos y nuevas metodologías de predicción de comportamiento del cliente, basado en estas nuevas tecnología. El Customer Journey, que es una de las palabras acuñadas por el marketing y más resonantes en el último tiempo, requieren que podamos ser capaces de planificar y de ir observando el comportamiento de los clientes y seguir a esos clientes a lo largo del tiempo, en función de la relación que van teniendo con la compañía. Esa interacción es necesaria porque de la respuesta que el cliente va teniendo a los distintos contactos que va teniendo con la compañía, vamos a poder aprender y vamos a poder mejorar nuestros resultados, ¿ya? Y esta interacción que vamos logrando en ese caso es porque queremos comunicarnos a ese cliente con el fin de poder generar ventas con ellos y mejorar sistemáticamente su experiencia para que esté en el fondo con una buena evaluación de la compañía. Uno puede pensar en un Customer Journey que se va generando, ¿ya?, en función del tiempo, y podemos ir viendo cómo las interacciones con la marca de un cliente se pueden planificar y yo puedo ir armando una serie de acciones. Pero eso no es lo que necesitamos hoy día. Hoy en día necesitamos una herramienta que nos permita, como por ejemplo aquí estoy poniendo un ejemplo de cómo define el Customer Journey Amazon, que dice, parte de un cliente pasivo, detecta necesidades, esas necesidades trato de envolverlas en deseo, pero para que ese deseo me lleve a una venta, el cliente necesita poder encontrar lo que busca, necesita encontrar una gran variedad. Y una vez que tiene esa variedad, encuentra buenos precios y buen servicio y me compra. Si compra, ese cliente tiene que obtener ese producto lo antes posible. El concepto de fulfillment tiene que ser un éxito. Y en base a esa compra, con ese fulfillment sorprendente, es lo que me permite retener a ese cliente. Y si no lo logro retener y lo empiezo a perder o baja su frecuencia de compra, tengo que ser capaz de reencantarlo y tengo que poder volver a reciclar esto. Entonces, cuando uno se define así, y yo necesito saber en qué punto va cada cliente y qué tan rápido, cuánto se demoró entre empezar a buscar el producto, a ponerlo en su carro de compra y cuánto se demoró en comprar, etcétera, qué profundidad de visitas, cuántos productos similares buscó en la página. Bueno, ese es el tipo de cosas que tenemos que medir. En esto yo estaba en el análisis dedicado por los últimos años y me faltaba una herramienta. Y en enero de este año, no, fue en las vacaciones, fue en febrero, llegó a mis manos un artículo de Gartner donde analizaba la experiencia digital, las herramientas de estrategia de experiencia digital en el mundo, y este reporte, que es de 26 de enero del 2021, ¿ya?, ponía en este mapa una serie de compañías, ¿ya?, entre ellas algunas que ya uno conocía en Chile como Salesforce, Oracle, Adobe, que lleva ya casi 2 décadas en la industria, liderándola con plataformas, pero plataformas que nos quedan un poco grandes para el volumen de las empresas en Chile. Y aparece mencionada, ¿ya?, como liderando por estrategia, la forma como enfocaban las cosas hacia el futuro, por la usabilidad y por la evaluación de los clientes, esta marca que se llama Akia. Y Akia presenta en su software, que tiene una serie de módulos, pero el más novedoso para mi gusto es el Campaign Studio. Y el Campaign Studio lo que hace es una solución que automatiza, ¿ya?,
el Customer Journey, pero administrando múltiples canales. Y esta es una plataforma que permite, en el fondo, construir campañas en etapas, con múltiples canales, personalizando el contenido individualmente según las características del cliente, con todas las variables que uno quiera poder incorporar al modelo, y puede crear y ejecutar en forma simultánea todas las campañas que uno quiera. O sea, ya los ejemplos que hemos hecho en Chile este año, la plataforma es capaz de enviar 1 millón de mensajes por múltiples campañas en el orden de 20 minutos, ¿no? O sea, es una velocidad además de entrega, con una entregabilidad excelente. Las direcciones IP que usa tienen, no sé, sender scores de 99 puntos en forma permanente. Entonces, es una plataforma con un profesionalismo, un nivel world class en cierta forma, y que además se presenta en sus herramientas con la posibilidad de automatizar desde las decisiones, automatizar la ejecución de acciones y automatizar las condiciones que tienen que cumplirse para que determinadas cosas funcionen. Y de esa forma los procesos quedan dibujados como, oye, yo voy a trabajar, esta campaña se ejecuta tantos días después del envío del mensaje, si la persona compra, que es por el lado del circulito, el semicírculo verde, se le manda una carta de agradecimiento o sale el mensaje de agradecimiento, la persona es incorporada al segmento de cliente y recibe 25 puntos en su programa de fidelización. Y cada una de esas acciones va a quedar encadenada y tiene la interfaz con los sistemas correspondientes para que se acrediten efectivamente esos puntos, la persona quede incorporada al segmento, etc. Si la persona no genera la compra, ¿ya? Dentro, el sistema dice aquí, espere 4 días. Después de los 4 días, ingrésele a la opción promoción con un cierto descuento. Y mida, si se hace la transacción, entra y pasa las tareas del caso anterior. Y ahí uno lo va completando con las otras acciones. Y esto queda programado, queda asociado a segmentos que se van repitiendo en forma diaria. Lo que hace Campaign Studio es permitir simplificar la operación y reducir el esfuerzo. Acelera la agilidad en el desarrollo de campañas, aumenta la participación de los clientes, mejora la experiencia de los datos personalizados y mejora los resultados de venta, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que uno va midiendo en fondo? Esto es como el postre del tema. Bueno, ¿qué clientes reciben el mensaje? ¿Quiénes lo leen? ¿En qué plazo? ¿Desde qué dispositivo? ¿En qué medio? ¿A qué hora lo hicieron? Y así, miles de preguntas. La gracia es que el sistema permite ir agrupando los clientes que tienen comportamientos similares y va a ir sugiriendo acciones para cada uno de ellos. Ahora, ¿cuál es la gracia y lo que ofrece también esta plataforma? Es que las mejores prácticas en este sentido hablan de las bases de datos que se cargan, deben tener consentimiento electrónico, el concepto de e-consent. Los datos tienen que estar actualizados periódicamente, no se aceptan tasas de rebote mayores al 0,5%. Hay que maximizar la contactabilidad, o sea, tenemos que tener, como la plataforma maneja distintos canales, bueno, tenemos los clientes que tienen correo electrónico, tenemos los clientes que tienen un número de teléfono móvil, y por lo tanto si tenemos un dato o el otro, el mensaje va a salir por ese canal. Tenemos los canales redes sociales, tenemos canales de comercio electrónico y tenemos canales físicos, ¿ya? Y la plataforma va definiendo por qué lado sale. Y lo más importante que veo yo desde el punto de autorregulación es que estas plataformas, como están para la ley internacional, lo que dicen es, yo tengo que optimizar los segmentos. ¿Por qué le voy a mandar y qué es lo que decía Paula, que decía Rodrigo también recién? Yo tengo que mandar los mensajes a aquellos clientes que tienen la mayor probabilidad de desearlo, de estar interesados en eso. Y eso es lo que yo voy a poder segmentar en función del conocimiento que voy desarrollando. Y si tengo dudas, estas plataformas inteligentes tienen lo que se denomina un centro de preferencias, que es el sistema donde yo transparento y le pido a los clientes que me digan cuáles son los tipos de contactos que ellos están autorizando, con qué frecuencia, cuáles son los temas que le interesan y con qué frecuencia quiere recibir comunicaciones de cada uno de esos medios. Y por lo tanto, con esto yo voy configurando la información para saber qué comunicarle a personas que van a tener la mayor predisposición a recibir mis mensajes.
Bueno, les puse ahí también, si quieren pedir el PDF de esto, no tengo un par de libros que complementen. Eso es de lo que yo quería hablarles hoy día, y bueno, quedamos abiertos a cualquier consulta que tengan después. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alfredo, por tu tiempo, por hacerte parte de este webinar con todos tus conocimientos, y por supuesto también extender el llamado nuevamente a todas las personas que nos están viendo a esta hora de la tarde y que puedan hacer llegar sus preguntas. Las estamos reuniendo porque luego de nuestra última exposición vamos a iniciar el conversatorio con todos los ponentes que han estado con nosotros durante este webinar. Pero antes de eso, por cierto, le presentar a nuestro último expositor de esta tarde, y me refiero a Álvaro Méndez. Él nos va a acompañar, lidera equipos de medios y agencias para la comunicación publicitaria en Unilever Chile. Anteriormente estuvo encargado de la imagen institucional y planificación estratégica comunicacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Fue además profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Mayor, además de desempeñarse como especialista en marketing y comunicación en la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, entre otras experiencias. Álvaro ya está con nosotros, como les decía, nuestro último expositor de esta tarde, para dar paso al panel de conversación. ¿Qué tal, Álvaro? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Qué bueno. Bueno, ya, voy a compartir pantalla. Ok. Ahí ustedes me dicen si ya se ve la presentación, pero básicamente... Se ve. Perfecto. Básicamente, lo que has puesto Paula, Alfredo, Rodrigo, nos generan un marco donde podemos estar actuando como anunciantes, ¿cierto? Y por eso el título de este chart es decir, al parecer existe un mundo de posibilidades, donde ya en los tiempos que corren hay más precisión de data obtenida y riqueza en esos datos, se puede hacer una mejor minería de data, un mejor uso o limpieza incluso del dato que puede ser esencial para lo que hacemos. También está más fácil identificar en los segmentos y crear nuevos clusters más complejos. Yo creo que eso también es uno de los desafíos y oportunidades que tenemos hoy. Hoy en día, como existe tanto dato y podemos recopilar tanto dato y de la manera óptima, como lo mencionaba Alfredo, también se van abriendo puertas a hacer más complejo el ejercicio, pero mucho más rico en sí, en términos de clúster, de segmentos. Y también, a medida del tiempo, exponencialmente van naciendo nuevas herramientas para crear anuncios dinámicos, que terminen en creatividad contextual, ¿cierto? Entonces, al parecer, estamos en un mundo de posibilidad, pero esto también, en carril paralelo, va naciendo también un mundo más complejo del ejercicio que tenemos que hacer. Si es cierto que vamos teniendo más posibilidades porque hay más herramientas o hay más conocimiento del consumidor en base a los datos, también vamos viendo que esto se va complejizando. No necesariamente esto es para mal, sino son las reglas del juego que tienen que ir actualizando, como también decía Rodrigo, los avances regulatorios, ¿cierto? Solo en Unilever nos regimos por el GDPR, que es la norma europea de recopilación de datos. Es una de las más exigentes a nivel global, pero creemos esto como un valor en sí, no son cosas que son prohibitivas en términos de la normativa, sino es un valor que podamos actuar todos bajo esta norma. Al final queremos comunicarle a un usuario, a un consumidor, y por respeto a ellos tenemos que limitarnos a esto y de hecho tirar el tejo un poco más pasado en términos de mejores prácticas, mejores políticas, incluso dentro de las compañías, y no esperar que, por ejemplo, en el caso chileno, que un marco regulatorio nos venga a decir las posibilidades, sino si podemos partir de ahora, mucho mejor. Lo otro es mundo más complejo, usuarios cada vez más saturados de mensajes, y esto es algo preocupante, sobre todo para nosotros los anunciantes. Estamos acostumbrados, claro, a este mindset de más mensajes, ¿cierto? Más frecuencia, a un universo más grande, pero eso no siempre es beneficioso para nuestras marcas. Y ahí más adelante igual voy a dar algún mindset o opinión personal respecto a esto, pero al parecer hay algo que estamos complejizando y estamos saturando a nuestros propios usuarios. También el uso de ad blockers, que en el fondo esto es algo que casi nunca se menciona, pero hay estudios ya que de 2019 a 2020 hay un incremento en el uso,
y todos pensamos que esto partió con los computadores de escritorio, pero básicamente hoy en día la mayor masa de adblockers que existen o que se están requiriendo sus servicios son para mobiles. Entonces también hay algo, hay como una evolución en esta conducta que antes pasábamos del computador de escritorio, ahora también lo estamos viendo en la comunicación mobile. Y también homogenización en la comunicación, que aquí voy a hacer un poco más majadero el tema de comunicación wallpaper. Yo creo que ahí lo que nos mencionaba Alfredo, las posibilidades que tenemos para impactar, de enviar mailing, ¿cierto?, a gran volumen, pero básicamente también tenemos que ser críticos en qué comunicación le estamos mandando. Porque si es mailing que está cayendo al spam, y ni siquiera reviso el spam porque sé que hay algo ahí que no me interesa, hay algo que revisar y hacer doble clic en la comunicación, ¿ya? Estos dos mundos, en el fondo el de las oportunidades que se abren y el mundo más complejo, yo levanté 3 challenges que yo creo que tenemos como anunciantes y también la industria entera, que en el fondo, de cierta manera, uno es captemos la atención de la gente con mensajes más oportunos, no oportunistas. Porque si vamos a estar enviando comunicación con frecuencia 20, si el flaco, el usuario no nos quiere ver a la tercer impacto, no lo saturemos, no lo molestemos y de repente veamos la manera de ser mucho más inteligente en hacer comunicación. El segundo challenge es de que los assets salgan del wallpaper y tengan una lógica más de seek out, de lo que la gente en verdad está buscando en Internet. Porque básicamente lo que nosotros hacemos, la naturaleza también de la publicidad hoy por hoy, también de antaño, era interrumpir. Pero hoy en día estamos interrumpiendo en espacios que básicamente son personales, son míos, son propios. Por ejemplo, el tema del mobile, ¿no? Y tercero, es regirse por la regulación y subir el estándar por respeto a los usuarios, no solo por el deber ser. Entonces también hay algo que nosotros podemos aportar o adelantarnos, porque en el fondo también puede estar jugado el equity de alguna marca, o el impacto de algún nuevo producto que estemos comunicando, dado a que a veces generamos malas prácticas, y no necesariamente vamos en contra de las regulaciones, pero sí podemos caer en malas prácticas que después la gente cuando quiere hacer ruido hace mucho ruido. Entonces yo creo que estos son los challenges que tenemos con temas ya de anuncio y personalización, o esta ola de hiperpersonalización básicamente que ya estamos por vivir, ¿cierto? Pero dentro de este challenge hay un mindset que me gustaría dejar o comentar, o incluso después que podamos debatir, que en el fondo es, aquí hay una oportunidad respecto a los segmentos. Aquí es lo que estamos haciendo con los segmentos, o estos clústeres, ¿qué estamos haciendo con esta data? ¿Cierto? Porque una cosa es bombardear con anuncios, ¿cierto? Y saturar, pero lo otro también podemos ser mucho más inteligentes en la fase cero. En el fondo es cuando ya tengo la data, ¿cómo empiezo a darle vuelta a generar nuevos clústeres? ¿Cachai? Sin perder masividad ni relevancia para el negocio, ¿no? Estar generando clústeres que no sean masivos, o clústeres que en verdad no tienen algún fit con lo que estoy proponiendo a la gente mediante la comunicación. Entonces aquí hay una oportunidad, partir como en la foja cero, de partamos dándole una vuelta a los segmentos, a los clústeres que estamos realizando, para ir a buscar comunicación un poco más interesante, ni siquiera relevante, pero un poco más interesante, dado sus, ahí nos comentaba también Paula, las posibilidades que tenemos por intereses, o se van abriendo nuevas variables que podemos aprovechar para generar este tipo de clusterización de segmentos, ¿no? Yo acá quiero comentar algunos casos, pero más allá de todo lo que se puede usar, sino cosas puntuales respecto a esto, a lo del target y cómo podemos ir, porque la segmentación sin creatividad no sirve, y también viceversa. Entonces, por ejemplo, el caso del target más 50, nosotros internamente nos dimos cuenta que por lo general en términos digitales veníamos con, y de hecho la mayoría de la industria, estamos acostumbrados a que hasta el target 49, porque los más 50 parece que no ocupaban tanto internet, no ocupaban tanto las redes sociales, pero nos llama una grata sorpresa cuando empezamos a considerarlo dentro de la comunicación. Y qué mejor marca que DAV, que tiene un propósito espectacular, sobre todo con las mujeres, pero a esto de autoestima y temas que son relevantes no solo para el segmento mujer, sino también tiene una cosa puntual que decirle a los diferentes segmentos en los que podemos dividir la comunicación. Por ejemplo, acá
aumentamos el universo más del 28%, solo considerando el 50 más. Desde ahí ya es un hit porque eso nos ayuda a optimizar y a hacer mucho más eficientes las campañas, sobre todo cuando, no sé, compramos en Facebook o en YouTube. Esto nos ayuda a optimizar los costos de la campaña, o de cuánto me cuesta tocar a una persona. Cuando vamos a trabajar a universos que están más disponibles, son más amplios, tenemos cierta eficiencia en costos, y eso no es menor. Lo otro, hay que generar los mensajes, que tienen que ser directos y cercanos al target, y eso DAP, la marca, la hace espectacular, porque en su comunicación tiene todo el espectro, desde niños con programas de autoestima, hasta personas ya de tercera edad, y no los deja fuera. Entonces, ¿por qué lo estamos dejando afuera cuando segmentamos? Siendo que tenemos assets que pueden ir dirigidos hacia ellos. Y esto, el engagement de las piezas, aumentó un 160% más, que para la marca es bastante, porque tiene muy buen engagement, es una marca muy rica en su propósito, y conecta con la gente. Pero en términos de datos, de recolección de datos, también hay un mayor de 300%, y la mayoría iba enfocado a los más 50, y de pasar a ser un poco escéptico en los más 50 por lo general no tienen tanto vínculo en el mundo digital. Con esto rompimos paradigma y esta data llegó para quedarse. Estos segmentos llegaron para quedarse no solo en la marca, sino en todo lo que hacemos con Unilever. El otro caso que les quiero comentar en términos ya de segmento y cómo personalizamos, tenemos otro marcón que es Rexona, que en el fondo estamos ya desde hace un año, ya tenemos este partnership con Colo-Colo y la Universidad de Chile para hablar de fútbol. Pero cuando vamos a hablar de desodorante, por lo general siempre le hablamos a los hombres, sobre todo en temáticas de fútbol, pero cuando hablamos de desodorante femenino y del mejor performance del mercado, si hubiéramos pensado en mujeres, a ver, dense unos 5 segundos para pensar cuál es la imagen o para qué target irían si están pensando en mujeres. Desodorante para mujeres, sí, vinculado a deporte. Por lo general lo que vemos en la industria es mucho yoga, running, pero nosotros aquí detectamos una oportunidad enorme que venía creciendo también con la visibilidad que está teniendo y la relevancia que está teniendo el fútbol femenino, en Chile sobre todo. La selección nacional de Chile y los equipos de acá, los principales, han dado más alegría incluso que los mismos equipos masculinos a los clubes, tanto Colo-Colo, la Universidad de Chile. Y esto nos llevó a que teníamos que considerarlos como segmentos, pero también llevar esa pasión a este universo de fútbol femenino y no dejarlo atrás. Entonces, incluir al segmento femenino en esto nos ayudó a tener un universo overall de un 38% más. ¿Cuál es la lógica también que opera atrás? El amante del fútbol ya no discrimina si es solo fútbol masculino o femenino. Si juega la selección chilena y está en los Juegos Olímpicos, está participando en un mundial, da lo mismo, el amante del fútbol los va a ver porque al final defienden la camiseta que nos apasiona y nos representa, ¿no? Los mensajes estaban vinculados a los intereses y pasiones. Hay mucho más material, pero en el fondo esto es para el clásico, cuando se enfrentaba Colo-Colo con la U, lo que lo unía o estaba presente era Rexona, que es un auspiciador que está con ellos, y básicamente cómo podemos dividirlo. Si la pasión es la misma por el fútbol, pero hay una pasión mucho más profunda por una lealtad de un equipo, debíamos hacer cosas diferentes, ¿no? Esto aumentó más de 220% el engagement de las piezas. Imaginen, piensen esto, cuando les llega algún anuncio de algún desodorante, engagement, no sé qué tan atractivo va a ser para ustedes, pero si empezamos a vincular las pasiones, sobre todo también con algo que está súper arraigado y súper fuerte en las chicas y en el futbolero hoy, que el fútbol femenino, hace mucho más rica esta conexión que lo que venimos a buscar, ¿cierto? Y la consolidación del target dentro de las campañas. Si vamos a hablar de fútbol, vamos a hablarle a hombres y mujeres con los gustos o temáticas de fútbol, sin dividirlos, porque el fútbol hoy en día es algo transversal, porque son información, también importa mucho el asset que nosotros estamos comentando. Y en términos de datos recolectados, que también hay un buen gancho, cuando hablamos de pasión, podemos dar la posibilidad que conozcan futbolistas, que puedan ir al estadio o tener, en caso de pandemia, acceso libre a ver los partidos, es algo que el usuario lo valora bastante y lo podemos ver el mayor incremento, 440% de datos recolectados, que eso para un desodorante
digo, categorías que son un poco más complejas de comunicar o ser más sexys. Yo creo que de esta manera, personalizando los mensajes, identificando sus intereses, es algo que podemos ir a lograr. Y como último mensaje, en el fondo, haber dado un esbozo de segmento, de aprovechar la pasión y toda la data que tienen los partners, que pueden ser, ¿no?, los que vehiculizan nuestros mensajes, es netamente cuestionarnos, pero seamos, transformémonos en actores de cambio y de buenas prácticas, sobre todo en esto, pensando siempre en el consumidor del centro. Eso es algo obvio que hemos escuchado, yo creo, un montón de veces, pero que hoy en día cobra relevancia más que nunca, porque en el fondo hoy en día una saturación de una persona puede significar un adblocker o mandar el spam y chao, y no te vieron más. Entonces también hay criterios que nosotros podemos, no esperemos la regulación, no esperemos que los usuarios nos vengan de vuelta a nosotros, sino tratemos del punto cero, de cómo podemos crear clúster, cómo utilizamos la data que recolectamos para poder conectar de una mejor manera a la gente. Esa es la invitación, y de repente hay que darle vuelta a hacer un poco mejor las cosas, no solo porque debemos hacerlas, sino porque pensamos en el consumidor y es lo mejor para todos. Eso, gracias. Ahí sí estoy con audio. Muchas gracias, Álvaro, por tu presentación. Vamos a invitar a que se sume nuevamente a este panel, a esta conversación, a Rodrigo, Alfredo, Paula. Por supuesto, Álvaro, que te quedes con nosotros para que podamos dar inicio a este panel de conversación en nuestro webinar de la ANDA. Ya los tenemos a todos en pantalla y queremos partir con un tema bien relevante que ha dado bastante vuelta en el chat donde ustedes han hecho llegar estas preguntas, y va dirigido esta pregunta en particular a Rodrigo, pero es interesante utilizarlo también como punto de partida para la conversación. Si nos pudiese explicar en un minuto, Rodrigo, el estado del proyecto de la ley de datos, para poder adentrar, por supuesto, todo lo que después vamos a conversar. Ya, un minuto es poco, pero bueno. Ok. El proyecto actualmente está descansando, por así decirlo, en el Congreso. La urgencia regulatoria creo que empezó a disolverse un poquitito hace algo más de un año, y la verdad sea dicha es que hay mucha actividad, sobre todo desde la perspectiva como académica y también de organizaciones no gubernamentales, de empujarlo, dado que este Congreso hoy día probablemente no va a alcanzar a despacharlo. Y es un proyecto de ley que, recuerden ustedes, tiene una vacancia de 18 meses. Esto quiere decir que una vez que se apruebe, van a pasar 18 meses para que entre en vigencia. Por lo tanto, la posibilidad de tener una ley renovada de datos, un marco general con una autoridad real, digamos, de administración de datos, se ve poco real de aquí al año 2024-2025. Considerando que inicialmente se había planteado que fuera el Consejo de la Transparencia la organización que se encargaría de velar, digamos, por la protección de los datos de los chilenos, sin embargo, tampoco queda absolutamente claro que eso vaya a ser así, y por lo tanto, la sola creación de una autoridad en materia de privacidad de datos probablemente es un esfuerzo en sí mismo mucho mayor que la propia tramitación de la ley. Por lo tanto, el Estado es complejo, considerando que es un proyecto de ley que probablemente va a resolverlo el siguiente Congreso y no este. Un minuto. No se escucha. Silenciado de nuevo, ahí sí, ahí sí. Muchas gracias, cumpliste con el tiempo, muy bien. Oye, hay otro tema también que ha estado dando vuelta también, yo les decía, en el lugar donde nos hacen llegar todas las preguntas mientras desarrollamos estos webinars, y lo plantea Daniela, y lo pongo en el panel para quien quiera contestarlo. ¿Qué creen que deben hacer las marcas? Esto es súper importante ante la inminente desaparición de las cookies. ¿Quién nos quiere contestar esta pregunta? Alfredo, Álvaro, Paula, Rodrigo nuevamente. Álvaro, te escuchamos. Obviamente que esto no es algo nuevo, y tenemos la fortuna en Unilever de venir un poco adelantado a esto, porque hay que adelantarse el proceso. Es algo que obviamente viene a cambiar un poco las reglas del juego actuales, pero es netamente empezar a priorizar el first party data, de qué manera empezamos nosotros a recolectar nuestra propia data y empezar a entender mucho mejor a nuestros propios consumidores y usuarios.
Ya, obviamente que esto viene a cambiar la ecuación, pero hay que, el tema del first party data, que va a ser clave, y lo otro es empezar también a explorar otro mindset a la hora de cómo nos conectamos con la audiencia necesariamente. Yo creo que por ahí no hay una bola mágica, pero yo creo que las vías es tener fuente de recolección de primera fuente, obviamente, y lo otro es ir a buscar otros mecanismos de conectarnos con la gente. Yo creo que, Paula. Miguel, lo que puedo agregar es volver un poco a algo que hablé al final de la presentación, que es, bueno, hay una inversión en tecnología también para esto que hablaba de cuáles son las herramientas que pueden permitir obtener resultados similares con menor utilización de datos de terceros individuales, digamos. Hay herramientas, hay tecnologías que permiten tanto a compañías como Facebook, como a los anunciantes, poder minimizar y en todo caso anonimizar o agregar los datos que se utilizan para la personalización, por lo cual ese es un camino. Habíamos hablado de, bueno, de generar estándares en conjunto, de incentivar y explorar el uso de esas tecnologías. Nosotros ya estamos en procesos con otros partners para testear cómo resulta el uso de esas tecnologías, entonces ese es como, diría, como el soporte de lo que dijo recién Álvaro, cómo tenemos herramientas que nos permiten ya directamente obtener los resultados que queremos de la personalización con un menor uso de datos. ¿Alguien más que quiera agregar sobre este tema? Alfredo, Rodrigo. Sí, gracias. ¿Sí? Solamente como hacer hincapié en lo que planteó recién Paula, que me parece realmente súper importante. Esto finalmente va a ser fruto de una discusión industrial. O sea, nadie va a llegar a imponernos una solución que sea la final y definitiva de cara al futuro, y se va a dar en el marco de una conversación en donde los distintos sectores que están involucrados en este ecosistema, que son avisadores, medios, proveedores de servicios de marketing, plataformas, de alguna manera acuerden sistemas que permitan construcción de audiencias, pero respetando, digamos, o cumpliendo con los preceptos de la privacidad de sus datos. Gracias, Rodrigo. Miren, hay otro tema bien interesante acá. ¿Qué opinan sobre el caso de Apple, que da la opción de bloquear todo el rastreo de usuario para las aplicaciones? ¿Qué opinión tienen respecto a eso? Bueno, yo puedo decir algo muy breve, porque lo hemos dicho públicamente, y creo que lo dije también en mi presentación. No creemos que haya una compañía que unilateralmente pueda abordar el tema de la privacidad y de la publicidad personalizada. Creemos que esto tiene que ser producto de charlas de industria, de consultas previas, y lo veo a Rodrigo ahí asintiendo fervientemente. Entonces, por un lado está cómo trabajamos como ecosistema y cómo se adoptan esas medidas de una manera que no sea unilateral, y en particular en ese caso hay, bueno, una afectación a pymes. Nosotros siempre, y lo hicimos público, digamos, cuál es la afectación que se da al ecosistema, precisamente. Por eso las soluciones tienen que ser de ecosistema, porque no benefician a uno y afectan solo a uno. Hay un efecto de ecosistema, con lo cual es importante eso, la consulta y tener en cuenta que, bueno, esas medidas en particular afectan fuertemente a pymes también, en particular. Al pequeño, ¿sí? iba a decir, al pequeño anunciante que tiene los grandes beneficios de la publicidad personalizada y que es una publicidad accesible y que le permite crecer. Y perdón, le dejo la palabra a vos o a Rodrigo, que lo veía sintiendo tanto que creo que quiere decir algo. Sí, dale, Rodrigo. No, pero es lo mismo que estábamos planteando. Efectivamente, estas son discusiones industriales. Una sola empresa no tiene la capacidad, de hecho no la tiene, en la práctica, digamos, de poder establecer, digamos, una política de privacidad que sea consensuada finalmente por todos los usuarios de Internet. Recordemos que
que también los dispositivos Apple tienen un alcance limitado respecto al total del universo, bien limitado, digamos, comparativamente. Por lo tanto, no suena, digamos, como una solución, sino que es más bien una posición. Incluso podría llegar a ser una posición como política o de la forma, digamos, que quieren llevar adelante su negocio. De verdad creemos en la conversación industrial. La única manera de poder lograr estos acuerdos es donde todos los players se sienten en una mesa y finalmente tengamos acuerdos que permitan desarrollar estrategias que sean viables para el desarrollo de la industria futura. Porque la Paula tenía razón en términos de que esto, por ejemplo, afecta a pymes, afecta a todo el mundo, pero afecta a las pymes. Cuando nosotros empezamos a limitar la audiencia, el alcance de nuestro accionar desde la perspectiva de marketeros, profesionales del mundo del marketing, se ve restringido. Lo mismo que sucede con los adblockers. Se empieza a achicar la audiencia. Nadie quiere eso. Yo Alfredo. creo. Había pedido la palabra Alfredo. Álvaro, dame un segundo Dale, para dale, que dale. Alfredo pueda complementar. Dale. A ver, yo creo que aquí se discute por el impacto en la industria, pero claramente aquí Apple vio una oportunidad. Apple vio que la industria se atrasa y ellos, o sea, la postergación, en el fondo, de las fechas que tenía Google en mente también, esto hizo que ellos vieran la oportunidad de moverse y mostrar algo. Ahora no quiere decir que Apple no vaya a cambiar o vaya a adoptar algo industrial después. El problema de esto es los estándares que se empiezan a modificar. Pero va en el camino positivo de autorregulación liderada por una marca que tiene un público particular, bien segmentado. Adelante, Álvaro. Buenísimo. Gracias por el pase. No, pero básicamente, claro, en línea a lo que decías tú, Alfredo, de decir, igual es una posición de marketing, básicamente. Y es bien marketera y, como decía Rodrigo, termina casi significando una acción política. Que el usuario y todos los usuarios que puedan disponer de un smartphone o puedan comprarlo, van a tomar la decisión de ¿es un valor en sí o no es un valor en sí la protección de datos? El tema es que lo visibiliza. Al hacer campaña, lo visibiliza a nivel industria. Y yo creo que ahí está el tema, y ahí, como decía Paula, claro, la forma que estamos haciendo publicidad en Internet hoy se va a ver modificada, y estos tipos hacen una apuesta, pero porque también están respondiendo a un segmento de sus consumidores, sus usuarios, que al parecer valoran esto, ¿cachai? Entonces también hay un doble juego, como industria, y lo otro también como usuario, como los consumidores. Casi es como no sé, a nivel de adelantados de la industria, hay gente que se puede sacar el sombrero por la acción tan drástica y tan de protección a su gente, pero obviamente que hay posiciones que pueden pensar de manera diferente, pero es un acto válido de marca, que si lo sigue su gente, o de hecho le va mejor, fue una buena jugada marketera. Gracias, Álvaro. Y respecto a la capacidad del almacenaje de los datos, ¿es infinita o en algún minuto, por ejemplo, los datos de las personas pueden quedar eliminados o eso es imposible? ¿Qué saben de aquello? Alfredo. A ver, yo creo que hay una ley que se daba en el ¿Ya? mercado de que la capacidad computacional del mundo se duplicaba cada 4 a 6 años aproximadamente. Y eso se venía dando por los últimos 20 años, ¿no? O sea, esta era una regla general. Hoy en día, el avance de la tecnología ha topado con una muralla, ¿ya? Y desde el año 2018 no hay grandes avances. ¿Eso qué ha generado? Ha generado, por un lado, o sea, tiene una explicación también. Todo se pusieron todas las fichas en el desarrollo de la computación cuántica, ¿ya? Y la computación cuántica lamentablemente ha demostrado ser muy inestable, ¿ya? Y eso hizo que se ralentizara todo este tema. Y hoy en día lo vemos en muchos frentes, o sea, además de la pandemia, vemos que las tarjetas de video están con una escasez enorme y se ha triplicado su precio. Lo mismo va a pasar en los próximos meses probablemente con el tema de los discos duros, ¿ya? Porque también su capacidad no está creciendo, ¿ya?, con la velocidad de la demanda, ¿ya? Y también estos mismos campos de servidores, o los server farms, han ido demandando, además de tarjetas de video, discos duros, ¿ya? Y esto está haciendo que
la oferta esté bastante restringida y podríamos ver en el futuro cercano, ¿ya?, algunas limitaciones en la oferta. Ahora, eso no quita que la eficiencia en la captura de información, ¿ya?, es, cuando es información relevante y es información asociada a los clientes o los consumidores de una compañía, son volúmenes relativamente pequeños, ¿ya? O sea, son datos, ¿ya? Si uno estuviera guardando videos, cosas adicionales, van a tener un peso mucho mayor, pero la cantidad de almacenamiento que va a requerir guardar datos de 1 millón de clientes con las técnicas de compresión y todo que hay hoy día, cuando tengo 100 o 200 variables para cada uno de ellos, es información que es manejable. O sea, a nivel de una empresa, por grande que sea, son volúmenes de datos que pueden ser bien manejados. ¿Alguno de ustedes quisiera complementar eso? Rodrigo, Álvaro, Paula, o pasamos al siguiente tema. No, yo pasaría al Pasamos siguiente al tema, siguiente. pero Rodrigo. solo decir algo, ¿eh? El problema Sí, no es dale. cuántos datos almacenamos, sino que después cuánto va a costarnos ir a buscar ese dato que está almacenado. Solo dejo ahí esa pregunta, para el futuro, a ver si la solucionamos. Porque creo que va a ser caro en materia de energía, de agua y también de dinero. Vamos al siguiente tema. Un visionario, muy bien ahí, planteando la próxima solución que se debe desarrollar en el sistema. Álvaro, pregunta dirigida para ti. ¿Es cara la segmentación? ¿Es posible utilizar esta estrategia en todas las empresas? Daniela te hace esa pregunta. Es relativo, porque va a depender también del universo al que queráis atacar. Obviamente que uno puede ser, no sé, una empresa con poco budget reducido o algo súper táctico, pero va a depender también del mensaje que estéis buscando. Si es transaccional, por ejemplo, puede que salga más a cuenta que dispararle a la bandada. La segmentación en sí, si lo miramos de manera lineal, va a ser más costoso, porque en el fondo va a ir mejorando la calidad de la persona que va llegando, pero va a depender de también la ecuación que se haga, por qué quiero hacer la comunicación. Si quiero darse datos para cierto grupo o tocarlo con un mensaje publicitario, va a ser más costoso que dispararle a todo el mundo y decir, sí, que llegue el mensaje. Pero si estoy buscando algo puntual, puede que sea mucho más enriquecedor hacer esa inversión en publicidad más que un gasto. No sé qué opinan los demás chicos. ¿Algo que agregar respecto a eso? ¿El resto del panel? ¿No? Por ahora no. Alfredo, ahí. Todo perfecto. Sí. Sí. Ahí se activó su micrófono, Alfredo. A ver, me pareció súper aceptada la respuesta de Álvaro, pensando en una compañía de consumo masivo, donde los desafíos de la empresa son poder conocer efectivamente a cada uno y a todos sus consumidores, ¿te fijas? Porque los consumidores al que le dejan los datos es al canal de distribución, o sea, al supermercado, a la farmacia, etc. ¿Ya? Ahora, en el caso de una empresa en el mercado, llamémoslo así, business to business, por ejemplo, que el 70% de las transacciones en el país se llevan a cabo en ese nivel, ¿no? En business to consumer. La segmentación tiene ahorros muy significativos, porque uno se comunica y hace el gasto de medios solo a aquellos clientes del grupo para el cual uno va a dirigir un mensaje. Entonces ahí hay una dicotomía también interesante para pensarla. Eso. claro que sí. Álvaro, y en ese mismo tema, te hacen otra pregunta que también está muy, muy ligada y es muy interesante respecto a lo que haces tú en tu trabajo y de acuerdo a lo que nos contabas en tu ponencia. ¿Cómo identificas hoy por hoy las preferencias de los clientes, dejando de lado las encuestas focalizadas o el ingreso de prácticas voluntariamente? ¿Qué otras herramientas utilizan? En la industria en general hay un montón de herramientas de escucha, de social listening, que uno puede consultar. Pero yo creo que más quiero hablar de una tool puntual, yo creo que un poquito también de mindset, que sobre todo en la industria lo necesitamos cada vez más. Tenemos que entender quién está en la calle, quién es el ciudadano a pie, como se dice. Yo creo que desde ahí uno puede ser mucho más selectivo a la hora de ir a elegir herramientas o formas de recolectar data, pero en el fondo, porque hay un montón. Hoy, claro, como decían, las encuestas, o te metí a ver a YouTube y cuáles son los videos más vistos, en qué están los segmentos más chicos,
cómo está el incremento en consumo en cierta área, y desde ahí ya puede ir armando una especie de benchmark. Tampoco esperamos que venga la gran empresa de investigación de mercado y nos diga, aquí está el huevo, o sea, la gallina con los huevos de oro, sino también hay un rol propio de estar siempre buscando, ser busquilla, ser inquieto, para querer entender a ese consumidor, porque los segmentos en sí no se dan solos. En el fondo uno tiene que entender y tener interés de descubrir y raspar un poquito más la cáscara para ver qué tan profundo uno puede ir a conocer a la gente. En términos de tool hay un montón de herramientas, pero es algo más de espíritu. Yo creo que eso es algo que tiene un valor en sí hoy. Gracias, Álvaro. Y bueno, para ir cerrando, una última pregunta que me gustaría plantearles a todos, y por supuesto, cuando la contesten, si quieren agregar una reflexión final, bienvenida es también. ¿Las personas están entregando hoy día sus datos? Y en ese sentido, en porcentaje, ¿cuánto más eficiente es la publicidad dirigida? Si quieren, entonces hacemos una ronda. Quienes quieran contestar esta pregunta, bienvenida sea, pero también, por supuesto, si quieren hacer una reflexión final de otro tema, también pueden hacerlo. Partimos con Paula, que nos habla hace hartos minutos que no la escuchábamos. Paula, si quieres contestar esta pregunta respecto a la entrega de datos de la gente, o bien hacer una reflexión final para ya ir cerrando este webinar. ¿Cuán eficiente es para la personalización? Bueno, Te repito las preguntas con... si quieres. Mira, primero, si consideras que las personas están entregando sus datos, y en la otra, ¿cuánto más eficiente es la publicidad dirigida? Bajo tu experiencia, bajo también todo lo que tú ves a diario en Facebook. La verdad no sé bien el tema de entregar los datos. Las personas utilizan servicios que utilizan sus datos de acuerdo a políticas que pretenden ser transparentes en el uso de esos datos. Digamos, hay eventualmente en algunos servicios un uso de datos para poder prestar un servicio que es personalizado y que el usuario conoce. Y eso es lo importante, poner el foco ahí, en que el usuario conozca lo que dije también en la presentación. Transparencia y control, que el usuario conozca cómo van a ser usados sus datos y que pueda controlar ese uso de datos de manera que sea para la prestación del servicio de la forma en que el usuario quiere que sea usado. Si respecto de la personalización, sí, claro, como dije, la personalización es beneficiosa para las empresas, permite que los usuarios vean avisos que les son relevantes y bueno, y eso implica el uso de datos. También, como hablábamos antes, hay mecanismos para que ese uso de datos sea cada vez menor y que genere tecnologías que permitan esa personalización con un uso menor de datos. Pero la personalización es, y ahí lo pueden decir más los expertos, es beneficiosa para las personas y para las empresas. Muchas gracias, Paula. Rodrigo, ¿vamos contigo? Bien, la entrega de datos es una transacción. Hoy día, evidentemente, hay un montón de empresas, servicios, aplicaciones que nos piden datos, nuestros datos, para poder entregarnos un servicio. Y creo que esto es lo interesante que ha pasado en este debate del último tiempo, que es que efectivamente nosotros como ciudadanos, como personas, cada día tenemos mucho más conciencia del valor de nuestros propios datos. Por lo tanto, la transacción se da en el marco de decir, los vamos a dar en la medida que ese servicio sea relevante. Es decir, voy a entregar los datos cuando hay una oferta de valor que sea concreta y benéfica para mí. ¿Las personas lo están haciendo? Claro, cuando hay ofertas de valor que son reales y consistentes. Y no lo estamos haciendo cuando se ve una clara desproporcionalidad en la solicitud respecto del servicio que me están entregando. Es decir, por ejemplo, si quieren darme un servicio para poder ver, no sé, los goles del fin de semana, obviamente no es necesario que yo le entregue mi root a nadie, y seguimos viendo un montón de empresas que no logran hacer esa distinción. Entonces, lo que van a ver en el futuro es que efectivamente la gente va a ir entregando cada vez menos datos porque son desproporcionados a la hora de solicitarlos. Entonces, transparencia es súper relevante. ¿Para qué vamos a usar esos datos? ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué fin? Luego, ¿cómo se van a destruir? ¿O cómo vamos a dejar de tratarlos cuando ya no tengamos una relación? Y obviamente la personalización va a ser súper eficiente. Avanzamos hacia modelos que buscan entender de mucho mejor manera qué está activando mis acciones de marketing. ¿Qué plataformas, qué tipo de medios, dónde se están activando mayoritariamente
en el fondo la eficiencia de mis servicios de marketing. Y como yo planteaba en la misma presentación, obviamente las marcas hoy día más y más buscan la personalización porque hay mucha eficiencia, no solo desde la perspectiva del costo, por así decirlo, de que estamos llegando a las personas correctas, sino que también desde la perspectiva de la relevancia que ven las audiencias respecto de esos mensajes. Yo, por ejemplo, soy un señor que tiene más de 50, Álvaro, estoy en tus segmentos especiales, y claro, quizás a esta altura del partido ya aquella comunicación que dice relación con jardines infantiles, pañales y ese tipo de cosas están un poco más lejos de mí y probablemente no la voy a querer. De eso va la personalización, entender a quién le estamos hablando y entregarle los mensajes adecuados. Alfredo. Bien. A ver, de los dos aspectos, el obtener datos, yo creo que hay una predisposición de la gente, yo creo que Rodrigo dio en el clavo, o sea, depende de la propuesta de valor, y esa propuesta de valor puede ser perfectamente algo emocional, puede ser una respuesta a la valorización de la marca, o sea, hay muchas maneras de ser creativos y conseguir. Ahora, la gracia de tener buenos datos y mantener esos datos actualizados, datos con calidad, para tener una buena contactabilidad, sin duda deriva en una gran eficiencia en el uso de los contactos, uno porque uno va a poder enfocar mejor las comunicaciones, pero por sobre todo porque medios como el correo electrónico, donde el costo por contacto efectivo es de 3 pesos cada contacto, o un envío de mensaje a un celular que tiene un costo de 20 pesos. Son costos por contactos muy, muy convenientes, sabiendo que uno llega directo a las personas. Entonces uno controla la audiencia a la que va a llegar, llega efectivamente y puede tener medidas de respuesta inmediatamente, porque son medios que son en sí interactivos. Entonces uno pone un botón, un link, y va a medir exactamente las respuestas o los clics que se van a generar en un medio propio de la compañía. Álvaro. Yo creo que, bueno, todos ya lo dijeron de cierta forma, pero cada vez es más común la entrega de datos. La gente está entregando datos, sí, porque ya es casi un ejercicio común de datos, ya es casi una moneda de cambio. A veces queremos aplicaciones gratis, entre comillas, pero tenemos que loguearnos. Ahí estamos pasando datos. Claro. Entonces, el beneficio intrínseco que el usuario valora, todos valoramos de cierta manera. Entonces, ¿se están entregando los datos? Sí. ¿Se lo entregan a cualquiera? Hoy en día, como decía Rodrigo, y acá es la gente, por lo menos, espera unos segundos para entregar los datos, pero depende. Va a depender de para qué o a quién se lo estoy pasando. Si yo soy colocolino y Colo-Colo me pide los datos para mandarme, no sé, información o un saludo o cosas así, se los paso, porque está vinculado también a lo que yo quiero, a mi necesidad o a mi pasión o lo que sea. Entonces, hay una parte, ¿están entregando datos? Sí, cada vez más común, como moneda de cambio incluso, y quizás también para futuras discusiones es cuáles son las políticas en términos de cuando la gente se quiere salir de los datos. ¿Qué pasa cuando no quiero seguir recibiendo estos datos? ¿Cachai? En el fondo ahí también va a haber una evolución o gesto por parte de las marcas, empresas o incluso los players tecnológicos de disponibilizar también chao. Yo creo que para allá va la cosa. Los datos ya es normal, es común, todos transaccionamos datos. El tema es para qué, pero también un desafío es, tengo que tener la posibilidad más rápida para poder decirles chao. Claro. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Quiero reiterar el agradecimiento a cada uno de ustedes, Rodrigo, Alfredo, Paula, Álvaro, por cierto, nuestros expositores y nuestra expositora que nos acompañaron el día de hoy en este webinar organizado por la ANDA, que es la Asociación Nacional de Avisadores de Chile, como ustedes ya lo saben. Muchas gracias de verdad a los cuatro. Agradecer también, por cierto, a cada una de las personas que se conectó esta tarde con nosotros y obviamente también a nuestros oficiadores que hacen posible la realización de estos eventos: Chilevisión, Initiative, Banco de Chile, Unilever, Nestlé, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y Megatime. En nombre de la Asociación de Avisadores de Chile y por mi parte, José Miguel Mardones, me despido de ustedes y nos encontramos muy pronto en otro webinar. Recuerden que en las redes sociales de la ANDA, en la página web y también en YouTube van a poder disfrutar de este y todos los seminarios que hemos encabezado y hemos realizado desde que comenzó la pandemia y los hemos estado haciendo en esta modalidad telemática. Así es que ahí están on demand para cuando los necesiten y quieran aprender sobre estrategias y temas que
por cierto, tienen al marketing como protagonista. Que estén súper bien y nos vemos muy pronto en otro webinar de la ANDA. Que estén bien. Chao.